Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. Hemos llegado al domingo 18 del tiempo ordinario, 2 de agosto. Dios tiene algo que decirnos. Hoy es un día en el que los franciscanos celebramos en el mundo el llamado Perdón de Asís, una indulgencia plenaria solicitada y obtenida por San Francisco, para quien visite en especial en este día la iglesia de la Porciúncula en Santa María de los Ángeles, en Asís, o cualquier iglesia franciscana en el mundo, bajo las condiciones habituales para obtenerla. Hoy escuchamos el Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan Bautista acaba de ser asesinado. Jesús busca retirarse, pero la multitud lo encuentra. Mateo podría decir que cambió sus planes, pero no lo dice. Dice solamente: se compadeció de ellos. La expresión «se compadeció» no es un matiz simplemente piadoso. Habla de una conmoción que brota de lo más profundo del ser, allí donde la Biblia sitúa las entrañas, en lugar de la misericordia. No expresa lástima ni una emoción pasajera, expresa la misericordia con la que Dios ama. Por eso los evangelistas casi no se atreven a usar este verbo para nadie más que para Jesús. En esa escena se revela algo decisivo. Así mira Dios al hombre. Así mira tu vida cuando está cansada, cuando ya no encuentras respuestas, cuando el dolor empieza a dejarte sin palabras. Mateo acaba de mostrarnos el contraste. Unos versículos antes había otro banquete, el de Herodes. Poder, riqueza, música, personajes importantes y la muerte de un inocente. Ahora, en cambio, hay un descampado, enfermos, una multitud agotada y un maestro que acaba de perder a su amigo. Y sin embargo, aquí Dios empieza a responder al hambre del hombre, en el lugar donde nadie esperaría que comenzara. Esa es la primera revelación del Evangelio. Antes del pan, antes del milagro y antes de cualquier enseñanza, aparece la mirada de Cristo. Dios no empieza preguntando qué merece el hombre, empieza saliendo al encuentro de su necesidad. Después Jesús conduce a la multitud al desierto. Y en la Biblia, el desierto nunca es solo un paisaje, es el lugar donde el hombre deja de sostenerse en lo secundario y descubre qué necesita realmente para vivir. Por eso Israel encontró allí a Dios, no porque el desierto fuera amable, sino porque allí aprendió a distinguir entre deseo y necesidad. Mientras había alimento en Egipto, hasta la esclavitud podía parecer soportable. Solo cuando faltó el pan, comprendió de quién dependía realmente su vida. Isaías recoge esa experiencia con una pregunta que ha atravesado los siglos: ¿por qué gastar el dinero en lo que no es pan,
y el salario en lo que no alimenta, esa pregunta solo se entiende en el desierto. Allí dejamos de confundir lo que entretiene con lo que sostiene, lo inmediato con lo necesario. El desierto no crea el hambre, simplemente deja al descubierto la que siempre estuvo dentro de nosotros. Y Jesús no aparta a la multitud de ese lugar, se queda allí con ella. Dios no espera a que el hombre salga del desierto para hacerse presente. Entra precisamente donde el hombre ya no puede engañarse sobre sí mismo. Entonces toda la atención se concentra en Jesús. Toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. Son los mismos gestos que volverán a aparecer en la última cena. Todavía no es la Eucaristía, pero el Evangelio ya orienta la mirada hacia ella. El pan compartido anuncia un don mayor. Cristo entregará no solo el pan, sino su propia vida. Y hay otro detalle muy importante. Jesús no entrega el pan directamente a la multitud, lo pone en manos de los discípulos y ellos lo distribuyen. Ahí aparece una verdad sencilla sobre la Iglesia. Nunca será la fuente del pan. Siempre lo recibirá para entregarlo. Cuando olvida eso, puede ofrecer muchas cosas, pero deja de ofrecer a Cristo. Los discípulos solo tenían 5 panes y 2 peces, nada más. Y eso fue suficiente porque estaba Jesús. El problema nunca ha sido la pobreza de nuestras manos. El problema empieza cuando olvidamos de quién viene aquello que ponemos en las manos de los demás. El relato termina con un detalle que Mateo subraya. No dice solo que todos comieron, dice que todos quedaron saciados. Esa expresión significa que quedaron plenamente satisfechos. No recibieron apenas lo suficiente, quedaron saciados. Así ama Dios. Y sobraron 12 canastos. No porque Dios desperdicie, sino porque el amor no calcula como calcula el miedo. Jesús no se limita a alimentar a una multitud. Está mostrando cómo ama el Padre, no con la medida de la escasez, sino con la sobreabundancia. No deja de ser providencial que en estos mismos días la familia franciscana celebre el perdón de Asís. San Francisco comprendió justamente esto, que la misericordia de Dios pertenece a esa misma sobreabundancia que revela el Evangelio. Quiso que nadie encontrara cerrada la puerta del perdón, porque había descubierto que el corazón de Dios siempre desborda el pecado del hombre. Eso no hace desaparecer el hambre del mundo. Basta abrir los ojos para verlo, pero sí revela para qué fue creado el hombre. Dios no quiere que apenas sigamos viviendo, quiere darnos la vida para la que fuimos creados, hacernos participar de su propia vida. Lo difícil no es creer que Dios existe, lo difícil es creer que Él es realmente bueno, creer que desea dársenos por completo y saciar el hambre más profunda del corazón humano. Esa es la promesa que atraviesa toda esta liturgia de hoy. Dios no se conforma con que el hombre sobreviva. Ha venido para colmar el hambre que nada ni nadie puede llenar. Paz y bien, que Dios te bendiga.